donde hay una fracción de líquido y una fracción de vapor. Entonces, el 30% del flujo total que hay de alimentación del flujo molar corresponde a un flujo molar de líquido como tal, y el 70% corresponderá al de vapor. Se desea obtener un producto destilado que contenga 98% del compuesto más volátil, con un flujo molar total de 129. Es decir, tienen como dato lo que es el flujo molar total del destilado. Tienen la composición de destilado deseado del más volátil. Entonces, entre estos dos compuestos, lo primero pasa por determinar quién es el compuesto más volátil. ¿Cómo se pueden determinar quién es el compuesto más volátil? A través de las presiones de vapor de ambos compuestos, a las condiciones de presión que tienen, ya una temperatura de referencia, las temperaturas de ebullición, calculando la volatilidad relativa de esa mezcla para determinar si ella es mayor o menor que 1 con respecto al compuesto de referencia que se tiene, y de esa manera se identifica entre los dos quién es el compuesto más volátil. Y ese compuesto más volátil es al que hace referencia la composición de ese 98%. Tenemos que en la corriente de fondo para el compuesto más pesado hay un 95%. El flujo de vapor de la sección de agotamiento es de 70.97, o sea, se conoce entonces el flujo molar total de destilado, el flujo molar total de fondo, o sea que se puede resolver un balance global y un balance de componente para terminar de cerrar lo que son los balances de materia. Y a las condiciones de operación, la volatilidad relativa se puede asumir constante. ¿Okay? Esto es un parámetro muy importante porque de esto va a depender mucho de las ecuaciones que se pueden utilizar o no. Generalmente, cuando encontramos ecuaciones que involucran la volatilidad, partimos de la suposición de que a lo largo de la columna como tal, la volatilidad relativa permanece constante. Si la volatilidad relativa varía, por ejemplo, para ecuaciones que encontramos como las que vimos en clase, donde la relación de reflujo varía con la volatilidad, en caso de condiciones donde la volatilidad relativa sea variante, no podemos utilizar esas ecuaciones, sencillamente tenemos que apoyarnos en balances de materia y tenemos que apoyarnos en métodos gráficos como tal o en simulaciones más rigurosas. Entonces, en ese taller hay una serie de preguntas relacionadas, cada una realmente es un balance único, solamente que se le va desgranando, bueno, ¿cuál es la composición de la alimentación? ¿Cuál es el flujo molar de la alimentación? ¿Cuál es la relación de recirculación mínima? Y claro, se ven 10 preguntas, pero al resolver una ecuación se tienen todas las respuestas. Esa es la ventaja de este tipo de herramientas digitales. Y luego vamos a encontrar una hoja de cálculo, donde en esa hoja de cálculo tenemos para el caso de sistemas a volatilidad relativa constante el método de McKay-Thiele, ¿ok? Esa hoja de cálculo es esta que está acá, que resuelve el método de McKay-Thiele, genera el gráfico de McKay-Thiele, les traza el número de etapas, ¿ok? O sea que prácticamente es la solución a todo lo que hay, solamente que tiene una restricción, que la volatilidad relativa, para poder utilizar esta hoja de cálculo, la volatilidad relativa tiene que ser constante. ¿Qué significa que tiene que ser constante? Que esas relaciones de Y a X a lo largo de la columna se mantienen constantes. ¿Ok? De lo contrario, no podemos utilizar esta hoja de cálculo y las ecuaciones que estén relacionadas. ¿Cómo observamos que tenemos un sistema con volatilidad relativa constante? Observando la curva de equilibrio. Si nosotros vemos esta curva de equilibrio, esta que encontramos aquí, permítame ubicar el lápiz. Si nosotros observamos esta curva que corresponde al equilibrio, esta curva es simétrica. Esa simetría es la que nos indica que tenemos un sistema a volatilidad relativa constante. Fíjense que aquí podemos insertar ese valor de volatilidad relativa y la curva irá cambiando, lógicamente se irá acercando o alejando de la diagonal, con lo cual estamos evaluando la dificultad de la separación o en viceversa, la facilidad de la separación.
pero va a seguir siendo simétrica. Por ejemplo, si una volatilidad relativa de 3, mientras mayor sea la volatilidad relativa, significa que más fácil es la separación, porque la fracción molar del compuesto de interés en la fase gaseosa se hará significativamente mayor a la que encontraremos en la fase líquida. Es decir, esa relación definida como K es igual a Y sobre X se va a hacer cada vez más grande. Y de esa manera, en la medida que sigue aumentando esa volatilidad relativa, nos seguimos alejando de la diagonal, entonces se sigue favoreciendo, sigue siendo más fácil el proceso de separación, pero la curva sigue siendo simétrica. En caso contrario, cuando nos acercamos, entonces la diagonal, fíjense, se acercó drásticamente a lo que es la línea de equilibrio se acercó drásticamente a lo que es la diagonal, dificultando lo que es la separación. Fíjense allí cómo está, que prácticamente no vemos ni siquiera las etapas, ¿no? Fíjense drásticamente cómo se ha incrementado considerablemente el número de etapas requeridas, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja nos da tener una hoja de cálculo que resuelve? ¿Okay? No traten de suplantar la hoja de cálculo en términos de que, mira, no, si ahí tengo todo el método de McCarthy, no me tengo que preocupar por balances de materia, por balances en las distintas relaciones. No, la hoja de cálculo no les va a resolver eso. La hoja de cálculo les ayuda a que verifiquen los cálculos que han hecho, el balance de materia, tomen decisiones o interpreten el efecto de cambiar alguna variable. Y la idea es cuestionarse. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué cuando estoy cambiando esa volatilidad relativa, al aumentarla o a disminuirla, el número de etapas está cambiando significativamente? ¿Qué pasa cuando he cambiado esa volatilidad relativa que tengo acá con esta relación de reflujo? Porque a medida que he disminuido esa volatilidad relativa, la relación de reflujo ha aumentado significativamente. En este caso, la relación de reflujo mínimo. Fíjense que esas son las preguntas claves para comprender el fenómeno. Fíjense que cuando tengo una volatilidad relativa alta de 5, la relación de reflujo es muy pequeña. Pero cuando tengo una volatilidad relativa muy baja de 1.5, por ejemplo, fíjense cómo descendió la volatilidad relativa. A su vez veo un efecto sobre el número de etapas. ¿Qué pasa? Fíjense que acá, cuando tengo esta condición de reflujo mínimo o de reflujo mínimo, fíjense lo que ha pasado con el número de etapas teóricas requeridas. A diferencia del caso de cuando tengo una volatilidad relativa más alta de 3, fíjense cómo el número de etapas totales disminuye. ¿Okay? Estos son los aspectos que hemos discutido en las clases anteriores. Cómo la volatilidad se ve afectada por la presión y la temperatura, cuál es la definición de la relación de reflujo, que es esa cantidad de líquido que retorna a la columna con respecto al destilado que sale. Así podemos encontrar el efecto de otras variables, por ejemplo. Fíjense que aquí hay un parámetro muy importante, ¿no? La relación mínima de reflujo es aquella condición donde se requieren un número infinito de etapas para lograr la separación. ¿Qué significa eso? Que para trabajar o operar en condiciones que sean viables, nosotros tenemos que trabajar por encima de ese valor. ¿Qué son los valores recomendados para operar una columna? Con una relación de reflujo que al menos sea de 1.2, 1.25 veces la relación de reflujo mínimo. ¿Qué va a significar eso? Que yo no puedo operar la columna por debajo de la relación mínima de reflujo. Y esto se ve muy fácilmente. Fíjense que aquí tengo una relación mínima de reflujo de 0.56. Necesito ¿cuántos? 6.8 etapas aproximadamente. O sea que aquí vamos a encontrar 6.8 etapas trazadas. Si utilizásemos una relación de reflujo por debajo de la mínima, fíjense que no se satisface el balance de materia. Fíjense donde esta línea rosada que tenemos acá, la línea azul, donde la línea azul corresponde a la línea de operación de la sección de rectificación, está por encima de la condición de equilibrio. Esta línea que encontramos acá en un color
marrón claro viene a ser la línea de alimentación. Esta línea que está acá viene a ser la línea de rectificación. La línea rosada corresponde a la DR mínimo, es donde se alcanza el punto pinch con la alimentación. Fíjense que aquí encontramos ese punto pinch con la alimentación. El caso es que operativamente el punto donde se encuentra la condición que se intersectan las tres líneas se encuentra más allá del equilibrio. O sea que no es una operación posible trabajar con relaciones de reflujo que sean menores a la de R mínimo. Eso es imposible. Vamos a una relación donde esto sea 1.25 veces por 0.56. Entonces ahí tenemos una relación de reflujo aproximadamente óptima, nos lleva entonces a esa cantidad de etapas en la sección de alimentación, en la sección de rectificación. También podemos ver lo que es el efecto de los parámetros de la composición. ¿Qué sucede? Que mientras yo quiera o me trace como objetivo alcanzar un destilado con una pureza más alta, fíjense cómo la cantidad de etapas que requiero en la sección de enriquecimiento se va haciendo considerable o drásticamente mayor. Entonces hay condiciones que nos van a ir imponiendo el balance de materia sobre lo que podemos alcanzar. ¿Ok?